Bienvenidos una vez más a Perfectamente Incómodas. Hoy no vamos a hablar de una condición de salud, vamos a hablar de lo que significa vivir. Y para eso invitamos a alguien que ha encontrado un equilibrio en medio de desafíos que para muchos serían imposibles. Nos va a compartir cómo es vivir con una condición de salud poco común, el síndrome de Morquio. Bernardino es abogado, adepto al ejercicio, tiene alimentación balanceada, lifelong learner, aficionado al arte, la música, lectura, viajes, amigo, consejero, pero sobre todo es una persona que ha sabido construir una vida plena más allá de sus retos médicos. Así que bienvenido, Bernardino, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz de estar en este proyecto que busca algo positivo, tratar de hacer esto divertido, ligero, de reflexión, y donde todos pues, nos llevemos algo, incluido yo de aquí. Claro, de esta conversación que, bueno, como sabes, que se llama el podcast Perfectamente Incómodas, los perfiles que hemos traído pues se salen del molde y puede incomodar a la gente que lo rodea. Nosotros también con algunas preguntas, entonces yo creo que tu historia que estamos ansiosas por conocer, por escucharte, puede incomodar a muchos, nos puede incomodar un ratito, pero será algo que nos hará crecer y aprender. Entonces gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotras y pues bueno, empezamos. Pues, platícanos tantito de qué es el síndrome de Morquio. Mira, en lenguaje callejero o común es... Para empezar, el origen es como una combinación perfecta de genes en el momento perfecto para que desarrollen. Entonces, por ejemplo, yo lo desarrollé y mi hermana no. Mi hermana es 4 años menor. Es una falta de una enzima que ayuda a digerir los azúcares en el cuerpo. Es un síndrome metabólico, por lo que he escuchado de los doctores. Y al no procesar los azúcares, se concentran en las moléculas o en las células. Y esto hace que genere afectaciones en el sistema óseo, en articulaciones y en órganos. ¿Cómo te encontraste tú con el diagnóstico? O sea, a la hora de ¿es algo con lo que ya se nace o...? Sí, como te digo, es algo que viene de genética. Ajá. Entonces, cuando yo nazco, mi mamá se da cuenta a los meses que no me podía sentar completamente derecho. Okay. Entonces, el pediatra le aconseja ir con un traumatólogo. Como a los 8 meses nos comenta de un examen que se hace en Estados Unidos, porque este es el Monterrey del 8-4, 10 años antes de que nacieras. Sí, no había mucha información, no había redes sociales, no había avances médicos, es un caso muy poco común, entonces pues, no lo encontrabas. Entonces vamos a Laredo, Texas, con un pedazo de piel que me quitan, lo mandan a la Universidad de Chicago, luego de ahí validan con la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, y ahí diagnostican, el nombre científico es mucopolisacaridosis tipo B. Ok. Entonces, así fue como llegué al primer diagnóstico con lo que existía en aquel momento. Ok, wow. Entonces básicamente porque no te sentabas se dieron cuenta. Y luego, bueno, pues obviamente tú ya hasta una edad más grande te das cuenta, pero de lo que tu mamá platicaba así, o sea, ¿cómo se lleva ese síndrome en un bebé? Mira, nunca me han platicado mucho. No es un tema en la familia, no es un tema que me pregunte. A partir de ahí, pues, aquí la diferencia con otros, todos tenemos una enfermedad. O se ha ido mutando los genes, hay algo siempre. Y hay unas cosas que buscas y encuentras, hay otras cosas que te encuentran. Entonces, esto, pues al ser visible, pues te das cuenta. Y entonces, a partir de ahí empiezan ciertos cuidados y visitas a doctores en futuros años, que a lo mejor me estoy desviando un poco de la pregunta, y son las recomendaciones o posibles tratamientos para este síndrome. ¿Y cómo es tu crecimiento? ¿Cómo fue tu niñez? O sea, ¿cómo hacías tus actividades? No, pues mi niñez fue bastante, muy padre, pero pues típico, estás en tu casa. Yo soy el nieto mayor de parte de mi mamá, o sea, yo vivía con adultos y, por ejemplo, decían que yo no hablaba bien, pero era porque hablaba con adultos. Entonces me metieron a un kinder especial de lingüística y ya después no me paraban. Entonces me sacan
y entro a la escuela, en una escuela común, con lo que había en aquella época, y luego nos vamos a Torreón a los como 3, 4 años, unos meses. Regreso y resulta que mi mamá no estaba muy cómoda con esa primera escuela y el enfoque que tenía, y me voy a la escuela de al lado, una escuela que estaba empezando, con salones prefabricados, y pues una infancia bien normal, de muchos juegos, de por ejemplo, pues, jugar volantín, por ejemplo, que fue una de las primeras, de los recuerdos más fuertes que tengo. Aquí tengo una cicatriz, de hecho, y pues igual, estás jugando, y yo sabía que estaba muy arriesgado, porque para esto mi mamá siempre decía, ten cuidado, siempre me han dicho, ten cuidado, cuídate, o cuando jugaba soccer, recuerda que traes el cuello más frágil que otros. Entonces sí hacía las cosas, me autolimitaba en algún punto, pero tal vez también por eso no me pasaron cosas mayores. Claro. Entonces esa vez que me accidento, me detuve, sabía que no me iba a detener, me da el volantín por la espalda, me voy de frente, no meto las manos, se me revienta la frente, me llevan, en ese entonces no había médicos o enfermeras en las escuelas, entonces me lleva la directora o unas directivas en su coche, sangrando, llego a la escuela, al hospital, y escucho a mis papás, yo tenía la cara tapada, y pues se me estaban haciendo cirugía plástica, porque fue tan fuerte el golpe, que la piel no se rompió así, sino que reventó, entonces si no me iba a quedar más marcada, y pues me acuerdo también mucho de eso, porque es, a ver, si ya sabes que está muy arriesgado, y lo quieres hacer, pues no te detengas, no te hagas más difícil algo que no es, y pues son de las cosas que se te graban y sin que en el subconsciente, y vas teniendo ciertos cuidados. Vas teniendo ciertos cuidados, también como una filosofía de vida, o sea, ese aprendizaje que es lo que acabas de decir, de que si ya estás ahí, o sea, porque te sucedió el accidente por detenerte, ¿no? Pues lo provoqué de cierta manera. Lo provocaste por detenerte. O sea, y esto que acabas de decir, esta super frase, pues lo seguiste aplicando toda tu vida. Pues sí, digo, más grande también. Dentro de por ejemplo, mis grupos de amigos de la colonia, los vecinos, pues había momentos donde el chiste o la broma era subirte a los techos y a las bardas, e irte entre casas, y pues yo no lo hacía, porque si yo me tropiezo o algo y me caigo, como cualquiera, claro, pero yo ya sé que tengo más probabilidades de no hacerla. O, por ejemplo, que hacíamos pijamadas en el techo, que no sé cómo lo hacíamos en esa época. Entonces, subíamos el sleeping bags, y de repente te acercabas a la orilla y veías desde el segundo piso hacia abajo, y pues estaba un poco de vértigo, pero pues es parte de esa época de la juventud y así. Sí, era otra mentalidad en aquel Monterrey. No había iPads. Pero yo ahorita estoy como que poniéndome en, o sea, reflectora como mamá, que soy súper sobreprotectora, o sea, todo tipo de así. No te tenían así tus papás como que súper protegidos. ¿Sabes? Que amigos míos estaban más sobreprotegidos que yo. Mira. Por ejemplo, yo en esa época con mis amigos, es que bueno, tenía los amigos de la escuela, los amigos vecinos, los amigos de mis vecinos, y pues que la clase de dibujo, que la clase de... O sea, siempre fuiste muy popular, Bernardino. No popular, social. Me gusta la gente, pero eso me acabo de dar cuenta. O sea, me gusta la gente. Porque alguien me hizo un comentario una vez y dije, pues sí es cierto, o sea, no me he dado cuenta. Era irte te ibas a ir a casa de un amigo y pedías raite en la avenida. Y a ver quién te levantaba, y padre. O te ibas a Plaza Fiesta caminando, pero en vez de agarrar la avenida, agarrabas unos shortcuts, unos atajos por terrenos y soltabas bardas. ¿Y tú hacías eso? Sí. Pero bueno, regresando a eso, yo me salía en la mañana en las vacaciones de mi casa. Yo llegaba en la noche, o iba a comer y me iba. Y cuando me iba a ranchos o a casa de gente, yo no avisaba que ya había llegado. Nunca me pidieron que me fijara. Y adelantándome en la línea de tiempo bastante, en carrera yo me fui a estudiar. Uh-huh. Y me acuerdo que el primer día que llegamos, fue un maestro de la escuela, de la carrera, no, de la universidad, y había fila de gente hablando a su casa que ya habían llegado. Y yo no quise hacer fila, y dije, no voy a avisar. Alguien le chismeó, o salió un tema, y a los 3 días me regañó, que porque no había avisado que había llegado bien. Le dije, es que si
tú supieras que si yo hablo a mi casa para decir que llegue bien, se van a preocupar. Entonces mejor les mando un mail. Y era de esas veces que tenías que hacer un cuarto de computación allá con tu correo Hotmail para enviarle, aparte que tus papás lo vieran todavía. Y ese viaje después lo organiza la escuela, y un muy amigo mío foráneo ya después me dice que él estaba en una clase y el maestro los invita a que se inscriban para irse. Porque para esto, si el maestro si organizaba el viaje, pues muy probablemente le pagaban el viaje a él. Obvio. Entonces, ahí estaba su porque no lo veías. Entonces, me dice, oye, que los invitan y que le platican de mí, que estaba supuestamente el maestro muy preocupado porque que cómo me iba a adaptar y que cómo me iba a poder cuidar. Y que al final le dijo, no lo vi nunca saliendo del salón. Entonces mi amigo me abraza y me dijo, nunca me he sentido tan orgulloso de ti o de alguien, no me acuerdo cómo dijo. Entonces, pues no, nunca me han sobreprotegido. Es más, yo sobreprotejo a ellos en cierta manera, porque nunca me esperaron despiertos cuando salía, nunca nada. Pero si ellos salen a una boda o a cenar, yo no me puedo dormir, porque estoy con el pendiente. O si me duermo, estás con eso de a qué horas llegan y cómo ya O sea, antes. qué risa. Como los adultos premium, ¿no? Como los Sí, memes de que tú hablando de tu mamá, de que, mamá, ¿dónde estás? ¿Sabes? De que... Sí, y también vi un meme hace 2 días de una pick-up con unos niños felices atrás. Yo me acuerdo que yo hacía eso. Y nomás te avisaban, agárrate, y era porque venía la vuelta o el tope. Y ahora los niños envueltos en burbuja, Bubble Boys, con casco en un arenero. Está cañón. Entonces, Oye, Bernardino, regresándonos otra vez en la línea del tiempo, a tu niñez, o sea, físicamente, o sea, creciste, ¿en qué momento tu cuerpo como deja de crecer nací o muy cómo? grande, nací pesando no me acuerdo qué tanto. Y como a los 5 años empieza a marcar la diferencia. A los 5 años. Y a los 3 años, 9 meses. Sí. A todo esto hay que dar check facts, ¿verdad? Porque son memorias. Tenía 3 años, 9 meses y me ponen una barra de Luke, que es una barra en la columna para enderezar. Y a los 6 años le empiezo a rechazar porque empezó a inclinar y generó una bula, algo así, es una bola de líquido en la parte superior de donde estaba la barra. Okay. Y ahí me la retiran. Entonces, como te digo, aquí es un diagnóstico muy visible. Después te das cuenta, pero tampoco preguntas tanto. Claro. O sea, a los 5 años es cuando ya medio te das cuenta. Sí, o que le llegaban mis amigos y digo, oye, porque tienes una bola en la espalda. Pues porque es una barra. ¿Y por qué esto? Y, en parte, digo, qué padre que pregunten, porque a veces no preguntas. Es que los niños hay ignorancia, mejor, y hay temor o prudencia. Entonces, pues ahí se empieza a marcar. Y pues de repente se enteraba que me iba de viaje a San Antonio con 2 doctores que tenía allá, y pues faltaba. Y a los 8 años, una tía que vivía en Illinois se entera que en San Luis, Missouri, encuentran la enzima que me hacía falta en una universidad de San Luis. Y me voy allá y el doctor Tomatsu me dice, sí, falta que me la autoricen, pero va a ser primero implementada en Estados Unidos. Y luego, y pues así, viajes. ¿Y eso todavía, o sea, hoy en fecha, todavía usan ese tratamiento de la enzima? Mira, bueno, me voy a ir tantito. Total, después de ese viaje, otro viaje me recomienda ir a Baltimore a un doctor que tenía una terapia de que unos clavos enderezar piernas y unas barras. Entonces regreso a Monterrey, me lo aplican, entonces me operan, me las aplican, de lo más doloroso, porque te fracturan los huesos. Y luego tienes que... Yo dormía de lado, aprender a dormir boca arriba y no te mueves. Iba a la escuela en secundaria, fue sexto de primaria en silla de ruedas, con un enfermero. Y pues luego te las quitan y eso, a rellenar los huecos con callo. Hoy el enzima... Me voy a adelantar un poco más de Tomás. Como a los 12 años pasados, el ginecólogo, es que hay una red de repente de contactos y eso que dicen de
cuando tienes algo, grítalo, porque nunca sabes quién te va a escuchar y quién conoce el atajo, o el teléfono, o el esposo, no sé, esposas. Claro. Y el ginecólogo de mi madre era en ese entonces maestro en el hospital universitario, o en la escuela de allá. Y nos habla que en esa institución había una genetista, que me invitaban a asistir, y obviamente el estigma del hospital universitario público, no va a haber nada. Está padrísimo, hay gente preparadísima. Entonces llego con ella y me dice, ¿sabes qué? El IMSS tiene un proyecto de traerlo a México, y hay una doctora que está reuniendo toda la documentación para en su momento que lo solicites. Pues muy padre, me hacen la cita, me voy con mucho tiempo de anticipación, era por el puente atirantado cuando era nuevo, me voy de día bien temprano y oscurece del tráfico de lo lejos que era, no llegaba y no llega, total llegas ya no sé qué parte era, y pues sí, te bajas y era una muestra de sangre, y esa le iban a mandar a Centogene, The Rare Disease Company, en Rostock, Alemania, para configurar. Y ahí te preguntan, ¿lo quieres hacer privado o público para desarrollar ciencia? No, pues a lo público. Y ahí ya me diagnostican mucopolisacaridosis, pero A. Okay. Ya no era la B, ya con más tecnología y más avances es la A. ¿Cuál es la diferencia? La A es más compleja y lo provoca diferente falta de enzima y de repente el tratamiento. Okay. Entonces, bueno, ya va a llegar el tratamiento. Tramito, hago todo un proceso en el IMSS para pedirlo. Y el IMSS es médico familiar, médico especialista, y si te vas, cada vez que llegas a un super especialista tienes que hacer un caminito de citas. Y el IMSS me dice, no tengo ese medicamento. Obviamente sabemos que ahorita no hay medicamentos. Pero me dice, y no está comprobado que ese medicamento funcione. Y le digo, pues, ¿qué tienes que hacer para que lo comprueben? Porque a nivel internacional es lo que se aplica. Y lo ideal es en la infancia, porque es cuando tú ya no desarrollas todos los efectos, y pues ya eres adulto. Y ahorita sí lo consigues en Estados Unidos, tienes que ir por él, es muy oneroso, y me parece que lo último que me dijeron era aplicártelo una vez a la semana. Entonces, empíricamente es muy poco probable. Y entonces, sí existe. Todavía, no en México, gané el amparo para obtenerlo. Al principio me dijeron, sí, te voy a atender, pero te voy a atender con lo que tengo. Entonces fui con todos los médicos casi que tienen, psicólogos, psiquiatras, todo lo que se les podía ofrecer. Y digo, qué padre. Y ahora que promuevo un recurso, le dicen, tienes que dárselo. Y siguen diciendo, es que no hay. Pero, pues es algo extra que se va haciendo. Y algo que ahora que he ido con los médicos nuevos, tengo un equipo muy padre de médicos ahorita, me dicen, pues lo que te has atendido y lo que has hecho ha sido fenomenal, porque tienes una conciencia y tienes un camino y pues es una condición que si la atiendes a tiempo y la atiendes bien, puedes tener una vida muy activa y puedes tener una vida muy mucha calidad y pues en eso va que sí existe. La respuesta es, sí lo existe, en México no. Okay. Oye, ¿y este síndrome, cuántas personas en el mundo lo tienen? ¿Porcentajes? No, pues es que... ¿Conoces? Nada. No, es que, de hecho, hace poco fui con un médico que me hacía falta, una internista que me ayudara a conectar todos los puntos que yo, en mi experiencia o en mi poco conocimiento médico, tenía que tomar decisiones. Claro. Y pues llegué con él y pues me dice, ¿tú has estado en alguna organización? No. ¿Todas? No. Y no, pues no, pues porque es muy poco común. Y si estás en una edad infantil donde te dicen, ya no hay mucho que hacer, por lo pronto, yo me dejé de atender 30 años. O sea, continúan 20 años. O sea, tuve las cirugías, tuve pues esas pocas intervenciones, pero ya iba el doctor yo por otras cosas. Okay. Ya no atender, pues no, pues también. No había, iba a San Luis, Missouri y me decían, no, pues hasta aquí llegas y la vamos a tratar. En Baltimore, pues no hay esto, pero lo que te puedo ofrecer es esta alternativa. Los de San Antonio me decían esto. Y también ya era pues, lo que te consume tiempo.
Y ahorita, a partir de COVID, que tuve un long-term effect posiblemente, es cuando vuelvo a ir a tomar todo doctores muy buenos, luego segundas opiniones, que todos dicen, es que estás muy bien, fíjate, y no te dices esto, era para que tuvieras tal y tal, tal y tal, tal. Entonces ya ahorita, y eso te ayuda, con lo que sabes, a conocer a los médicos, cómo intercambiar ideas, a ver qué tanto saben, qué tan preparados están. Cuando vas con ellos puedes compartir un conocimiento, hasta crear conocimiento. Y pues ahorita está padrísimo mi equipo. Los talleres no lo termino, pero ya di con gente muy atinada. Claro, a ver, es que entonces dejaste de 30 años intentar... Ponle 20, o sea, pero bueno, fue muchísimo. Mucho tiempo, pero porque, a ver, dijiste que me quita tiempo, me consume, o sea, es energía que estoy dejando vivir, y como que, porque la intención era atacar ese síndrome, ¿verdad? Entonces fue como la aceptación de que tengo esto y voy a vivir normal, o cómo... No, pues es que nunca me llamó la atención estar buscando. Ok. De repente me encuentran, como la genetista, que por alguien conocido, o de repente que una amiga de mi mamá conoció a alguien y ve con él, escuchó, mi tía que escuchó que en San Luis, Missouri había algo, y pues no, pues es... ¿Pero qué tan común es? O sea... Muy poco común. ¿Tú conoces a alguien más con ese síndrome? No. Nada. Ok. Sí, Pues wow, que tenía nombre y apellido, de que los tipos y todo. Pero por lo mismo, cuando algo es tan poco común, no es económicamente viable desarrollar una cura. Me imagino. O investigarle. Así como ahorita que las farmacéuticas ya se dieron cuenta que el secreto está en medicamentos para adelgazar, pues están sacrificando investigaciones de cáncer y de otras enfermedades por atacar lo rentable. Claro, es un negocio. Entonces no hay tantos apoyos, o sea, no se justificaría económicamente, no hay un incentivo para estas enfermedades o de diagnósticos extraños. Claro. Oye, Bernardino, ¿y cómo fue tu mentalidad? O sea, de que tú sabías que tenías esa condición y qué pensabas de que, o sea, ¿cómo te sentiste? Siento que es muy, muy fácil de chiquito, o sea, en la infancia, como que enojarte con la vida, ¿no? ¿Cómo fue? No, jamás. Vaya, sí puede ser más difícil porque a lo mejor no tienes las herramientas y las desarrollas, y si no las desarrollas te hundes, tiene que ser. Ahorita es facilísimo. Pero de niño, pues como te decía, era ciertas precauciones, era como menos hablar de eso, porque aparte de niño no estás pensando en eso. Uh-huh. Estás ni pidiendo tu niñez, ¿verdad? Y pues no, y ya más grande, digo, tienes tus amigos y compañeros que a veces se hacen sentir muy bien, de repente no tan bien, o hay mucha carrilla, pareja. Y eso te hace... A mí me gusta mucho la carrilla, porque yo no entiendo las nuevas generaciones, pero de cristales. Hay que formar. Pero eso te ayuda a saber qué eres y qué no eres, y te ayuda a reflexionar, y si no lo eres, ¿qué te falta? Pues es que, por ejemplo, no sé por qué me metí a coro en la escuela, y nada me acuerdo del saco color melón, con botones dorados, y luego me metí a banda de guerra, tocaba las percusiones, la tarola y luego el bombo, que es el tambor grande que va levantado en el piso. Y eso era pues enfrente de gente. Y luego me metí a batería y eran los talent shows o los eventos. Y luego... O sea, siempre te gustó mucho las actividades. Pues hacer cosas. Y luego en secundaria, en mi escuela, si participabas en la oratoria y te iba bien y llegabas a la final, exentabas el final. De aquí soy. No. Entonces le echas todas las ganas, clasificas, quedas en los primeros lugares, y pues es la manera de no estudiar tanto y de sacar mejor calificación. Así como en la prepa, los exámenes de computación, había gente que llegaba al 7, y yo no, dale hasta el 10, claro, porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Oye, Bernardino, pero pues, o sea, no te hacía sentir menos tu síndrome, o sea, no, te ponías enfrente del público, te ibas a la oratoria, o sea... Es que ¿cómo fue tu reto todo emocional? Todo es tan fácil Uh-huh. como te lo propongas, o todo sentido contrario, todo puede ser tan difícil como te lo crees. O sea, si tú quieres hacer algo y tienes todo relativamente a tu alcance, es que todos batallan. En toda gente batalla. Hay gente que le da pena mostrar que batalla, hay gente que no lo es evidente, hay gente que no le importa, como a mí.
Entonces, pues sí lo logras y el único que a mí me falta todavía desarrollar más es disfrutar cuando lo logras, porque te gradúas, haces esto en la escuela, en la carrera, en la maestría, haces esto y para mí es, ya se acabó, ¿qué sigue? ¿O qué más trae? Ahorita, pues, ahorita tengo mi tiempo libre más ocupado que mi tiempo laboral, porque es menos tiempo y está menos estructurado. Y ahorita pues tengo otros planes, entonces hay que disfrutar, hay que saborear y lo bueno y lo malo. A mí me encanta, por ejemplo, la música triste, las películas tristes, las series tristes. A mí también me encanta cortarme las venas viendo la tele. Porque esas emociones de los personajes es como que lo necesitas. Las movies sí. Y lo necesitas, es esa paz que te da ese sentimiento. Sí, claro. ¿Tienes alguna, o sea, así como tienes la memoria de cuando te abriste la frente, ¿tienes también alguna memoria, o sea, algo que lo tengas como que muy, muy marcado, de algo bonito que te haya pasado, a lo mejor y todavía no tan chiquito, a lo mejor y tipo en la adolescencia, a bien, o sea, de que te hayan tus amigos como incluido a bien? Mira. De que te hacían bromas feas, igual que a todos. Okay. No, algo bonito. Como a una amiga le dije, es que yo era el bueno de los malos. Me dicen, eso dicen los peores, me dice. Y qué bueno, porque si hubiera podido, hubiera hecho, no estuviera aquí, vaya. Estuviera en prisión. No. Cuando estaba con mis vecinos, por ejemplo, de hecho ayer hablé con alguien que me recordó eso también. Era la colonia nueva. Ya había terrenos, ya había casas en construcción. Y es una colonia que tiene un poco de desniveles las calles. No como las de la montaña, sí, porque eso está más abajo. Pero por una extraña razón tiene desniveles. Bueno, no extraña, pues no alinearon. Y dos amigos, uno más grande y tenía uno más chico entre los vecinos. Y el chico que vivía en una calle muy empinada me dice al final, oye, acompáñame a mi casa en las noches. Y pues yo lo llevaba y me regresaba a mi casa. Y decías, pues está bien, pues él es 4 años menor que yo. Pues, ahorita es grande amigo mío, es mi hermanito. Y había uno mayor que me pedía lo mismo, pero a otra calle. Y me decía, y te doy coca cuando vayas a mi casa. Es que no quiero coca, pero te acompaño. Sí, pero yo cuando regresaba... ¿Caminando? Sí, yo pasaba por las casas en construcción y decía, debo de tener miedo. No lo tenía. Y lo curioso es que mi casa está enfrente del parque. Entonces era ir hasta sus casas y regresarme solo cuando yo pude haber cruzado la calle y llegar a mi casa. Y así recuerdos padres ya grande, bueno, relativamente. Pero ellos disfrutaban tu convivencia, tu compañía. Sí, pero pues ahí lo veías normal y ya te das cuenta que algo veían en ti o confiaban en ti, que les daba esa seguridad o te aventaban de... Pues ahora ahí te va, yo corro, ¿verdad? Si pasa algo. Y luego ya más grandes, en prepa, pues estuvimos en los Canvasters, un concurso beneficio en el Cambalay, un superantro de esa época. Y ganamos, yo estaba con Isaac Garza y unas amigas, bueno, no voy a decir nombres. Estaba con unos amigos y unas amigas, y era Dr. Evil y Minimi, y las mujeres ahí vestidas de Austin Powers, bailando muy padre, nosotros acá haciendo como que nos peleábamos y demás. Luego se pagaba la canción, nos quitábamos los sacos y con glow sticks aquí en la camisa, y pues ganamos segundo lugar y mejor vestuario. Y luego también por esa época otro evento beneficio en el Cortijo que está en Santa Bárbara. De San Felipe, sí. San Felipe. Y pues la gente toreaba vaquitas o toros, no creo. Y yo toreé al perro de un amigo. Entonces ahí enfrente de todos. Entonces, estuvo muy padre esa. Y luego más adelante hubo una obra a beneficio de los Caballeros de la O. Y a mí me tocaba ser uno de los que pretendían a la princesa. Pues, se burlaba del sistema corporativo donde estoy ahorita. Pero estaba bien padre porque ensayabas mucho y yo tenía 2 líneas o 3. Entonces yo nada más iba a divertirme. Y siempre sale algo, porque en el ensayo general ya con micrófonos, pues había voluntarios que le entienden a la música, al audio, y me dicen, oye, es que tú deberías de intentar meterte a la radio, porque tienes una voz muy particular y muy clara. Y dije, bueno, pues ahí lo tomaré en cuenta en algún momento de mi vida.
Entonces, pues más o menos son experiencias, no sé si conteste la Sí, pregunta. claro. Y también por lo que cuentas, de que como que te gusta mucho hacer como esa persona que hace reír a los demás, ¿no? Como que... Ya ahorita sí, me gusta hacer feliz a los demás, pero no, o sea, pero no lo hacía en ese entonces porque tampoco quería, era, ándale, hazlo, es que para qué, por favor, anímate, nos va a ir muy bien. Y era por convivir Ok. y por estar en ese, Ambiente. Ok. pues divertirme con mis amigos, en esas prácticas, en la idea, y te va formando eso. Claro. Si tuvieras que describir tu infancia en 3 palabras, ¿cuáles serían? Pues ahorita por lo que hemos platicado también, muy completa, muy formadora, como lo acabo de mencionar, y memorable. Así me quedo con cosas padrísimas, mucho que platicar, y pues hay gente que no le gusta su infancia. A mí sí. Por lo que nos has platicado ahorita, Bernardino, o sea, me impacta como nunca te sentiste tú diferente o menos capaz. Digo, yo sé que nos platicabas que tenías más cuidados y así, pero no dejaste de hacer actividades que otras personas ni siquiera hacen con ningún, o sea, como que admirable y que a lo mejor tú dices que no lo disfrutabas, pero al final de cuentas, o bueno, que no, eso que dijiste que le faltaba esa celebración después de algunos logros, pero al final de cuentas las viviste y las viviste completas y eso es más que cualquier celebración, vivirlo, ¿no? Es que sí sabes que no puedes todo. Por ejemplo, cuando me fui a visitar a mi tía, una tía en Estados Unidos, me fui como 3 semanas y me metí a clase de tenis. No te aguantaba todo el entrenamiento. Pero se te ocurrió meterte. Sí. O sea, wow. Era como antes ir a caminar a Vallecinemas cuando estaba en secundaria. Ay, yo me iba caminando a Vallecinemas también. Y dices, hace poco fui a Brett en la noche y es el nuevo Vallecinemas de chavitos y chavitos ahí caminando. Y así te das cuenta, pero pues lo intentas. Por ejemplo, ahorita que tuve un efecto secundario, posiblemente por la vacuna de COVID, pues perdí flexibilidad y fuerza en la mano izquierda. Entonces, pues ya es todo un tema y en las terapias pues hasta ahí llegaron. Pero en febrero, viendo la película de María Callas, dije, yo quiero tocar piano. Porque de niño no me gustó tanto cuando estuve. Y dije, voy a tocar piano, quiero tocar esas canciones. Y me acordé que una prima estudiaba en la clase por mi casa. Entonces, es hacer tus hábitos, búscate algo que se te haga muy sencillo para que lo hagas. Entonces conseguí un hueco en un lunes a las 7 de la noche, después de la oficina, cuando ya no quieres saber de nada. Y ahí estoy desde febrero y cómo vas? Batallando con esta mano, pero avanzando mucho, me hizo la maestra. Es muy técnica. Sí. No es de las que va a salir tocando Coldplay o YouTube, no es clásicos. Pero mi mano ha mejorado mucho. Entonces, y es lo que me han dicho los doctores, cuando tú solito buscas, se nota. Claro, porque te apasiona o lo estás disfrutando, entonces ya es más que que ir a rehabilitación o terapia, ¿no? O sea, pues voy a disfrutar cuando llegue a tocar así. Ahorita no, pero acabas de decir, no, ¿cómo? Acabas de decir que tienes que celebrar todos los logros, el buscar al maestro, el estar en la clase, es disfrutarlo ya, ahorita como ya. Y luego tocarás la canción y también se disfrutará, pero desde ahorita. Bueno, ahorita mi reto, perdón, que no me deja mucho disfrutar, es que tengo que ver cuándo practico piano, cuándo practico pilates, cuándo leo para el club de lectura, cuando hago yoga, porque estoy retomando el yoga yo solo en YouTube para meterme a clases. ¿Y qué otra tengo cosa que hacer? Qué retos, qué bárbaro. Organizar. Trabajar. Bueno, eso es en el horario. No, para eso nos dijo que el horario que tiene más complicado es el libre. Ver amigos o sí. Ver una serie que me atrasó mucho o descansar. Claro. Se me olvida descansar. Ahorita también que estabas hablando también de tus amigos en prepa y así, entraste a la prepa Tec Santa Catarina. ¿Qué es también lo que más te acuerdas de tus años en la prepa? Del Expreso Tec, primero. Era extremadamente divertido y ahí muchos de primer ingreso íbamos. Dejar que se durmieran unos para que se les pasara la parada, era muy padre. Y ahí yo creo que si iba conociendo gente sin querer en una gráfica, ahí fue así. Fue un despegue. Y gente con la que nunca tuve clases.
Y gente que todavía conservo la amistad, que son mi amigo de prepa, pero nunca llevé clases con ellos. Porque pues te van llevando unos a otros, o fuera, actividades extracurriculares de la prepa. Y por ejemplo, pues tenías que llegar, yo en secundaria subí al 5º piso de mi escuela caminando, ya cuando había edificios. Y acá llego, y pues tampoco había elevador en esas épocas. Entonces había que subir de repente. A mí sí me tocó elevador en ese campus. ¿Sí? Sí, ya. No, imagínate. Llegamos de la libre y apenitas, y me dice, es que ¿por qué no pides el cambio de salones? Para no tener que subir. Y yo, ¿pero para qué? No, inténtalo. Y pues los cambié. Y la gente buscaba con nuestro horario para meter las de física y matemáticas y demás. ¿Y no te cargaban de que para jugar o así? No, bueno, me cargaban a veces para entrar al antro. Para el antro. ¿Qué? Oye, ¿cómo era tu experiencia en los antros? Pues, yo me acuerdo mucho de eso, sí que... Bueno, yo empecé a los 16 años y no tomaba en esa época porque en la escuela tuve una psicóloga que desde niños no nos traumó, a lo mejor a unos sí, a unos no, pero te enseñaban hígados de gente que tomaba, pulmones de gente que fumaba, te hablaban de trompas de falopio, de espermatozoides. Entonces yo no quería tomar ni fumar. Claro. Pero me gustaba aguantar hasta el amanecer o hasta tarde. Entonces estuvo muy padre y el reto ahí era, pues no desvelarte, ni en mi casa me hacía nada, era, de repente ibas al casino y camina al barrio, o de ahí vete a la Orden, y luego vete al Rush. A Luma, que está más a la derecha. Y luego, pues el After, y entonces, pues ahí también como te digo, los amigos te muestran quién eres, quién no eres, qué necesitas. Y pues te abre mucho y ya posiblemente, seguramente te da bastante seguridad. Y bueno, sí, porque ya después con lo de carrera, cuando yo llegué a mi examen para entrar a trabajar, me dijeron que tenía mucha seguridad. El examen ese que te hacen psico. Ajá. Oye, ¿y qué estudiaste? Me estudié Derecho. Ok, aquí en Monterrey. En la UDEM. ¿Y alguna razón en particular por qué Derecho? Sí, ¿por qué te gustaba? Derecho, porque eso dijeron los exámenes, psicométricos se llaman, ¿verdad? Porque dicen que personalidad de más de abogado. Y a la UDEM porque dije, a ver, el TEC es enorme. No va a estar tan fácil ahí estudiar. La UDEM está más corta, más fácil de accesos. Y una amiga, yo me iba a meter a otra escuela, ya estaba en entrevistas, y me dice, a ver, te conozco. No vas a aguantar con puros abogados. ¿En la Libre? Sí. Yo soy de la Libre. Y en ese entonces era una escuela, un edificio muy antiguo, con salones muy pequeños, y terminaban 7 de la generación. Nosotros terminamos 18. Le dije, tienes razón. Pues, y sí, pues convivir con gente de otras carreras de tronco común y ¿a ti qué te gusta la gente? Conocer un universo de personas. Y también en esa época mis amigos regiomontanos empiezan a hacerse serios, a tener más novias, más formales, a salir menos. Y de repente yo conozco a los foráneos y fue como un segundo aire y conoces gente de otros lugares, te invitan a sus ciudades, las vives como local, y luego viajas con ellos y su familia, sus tíos te han visto en Facebook, cuando Facebook era nuevo, y pues estuvo fue otra experiencia. Pero tuviste mucha red de apoyo porque tenías muy buenos amigos. Algo que tú le pudieras decir a lo mejor a alguien que sea un poquito más introvertido, que tenga como, o sea, algún estudiante pues, que es introvertido o a lo mejor es penoso y que tiene algún reto, ya sea físico o personal, o sea, ¿qué consejo le darías? Mira, sí te sorprendes que hay gente muy introvertida y penosa en este mundo. Sí, yo sí me sorprendo. He escuchado y tendrán sus razones. Pero, como les decía, todo está tan fácil como tú te lo creas. Tienes que hacerlo. Si la demás gente duda de ti, el chiste es que no dudes tú de ti. Y todo lo que sea conocimiento, experiencia, como este podcast, tienes que hacerlo. Tienes que superhacerlo y
hablando hace poco, por ejemplo, con un doctor que conocí nuevo, me dice, oye, es que tú eres una autoridad para estos temas, porque no solo lo sabes, los has vivido, los llevas bien, tienes fuerza, tienes semblante, tienes todo. Tú debes de dar discursos, me dice. Tú debes de estar en el Congreso buscando las reformas que no se han hecho. Y yo, pues, espérame, le dije, vamos paso a paso. Y ayer que me acordé de una persona, dije, cuando pasando el COVID, yo conocí a la esposa de un amigo en su boda y no la volví a ver. Un amigo de la infancia que luego me encontré, y pero éramos muy amigos, un vecino. Y ella un día me busca para ayudarla a certificarse en un sistema de coaching en Estados Unidos. Ellos vivían allá. Y ella llevaba como 3, no me acuerdo cuántas. Y de repente, hablando con ella, se empezaba a equilibrar la plática. Y me dice, es que yo no debo de hablar, yo debo de escucharte. Entonces, pero se empezaban a dar, y ya termina, y luego en otro, más o menos coaching que hicimos con un grupo, me decían, es que tú deberías ser coach. Y ella me dijo, yo quisiera que fueras algún día mi coach. Y luego en un evento, en una especialización, un curso de mediación, al final hubo un círculo de sanación, y pues yo no tenía nada que platicar, ¿qué voy a decir? Y de repente hay gente llorando y muy emotiva, y 2 personas dijeron, es que esto yo se lo platicé a Bernardino. Pero ellos me lo platicaron mientras estaba la clase y él y yo platicando normal, pero resulta que algo muy personal de él, que me platican. Y entonces, mi doctora funcional, que me ha hecho mis planes alimenticios padrísimos, que por ella estoy en Pilates, me dijo, pues intenta. Y ayer que le hablé, le mandé un mensaje a esta esposa de mi amigo, dije, oye, pues me está volviendo a llamar el coaching. El sábado fui a desayunar con una coach, me platicó por dónde darle, y pues mañana voy a un podcast. ¡Ay, qué padre! Me dice, oye, me encantó escuchar eso. Me dice, el universo hace que generemos bien, que demos un poco de ejemplo a mejorar a los demás. Y pues por ahí fue. Ya entendí, porque hace rato dijiste que lo que viene, esto es lo que viene. Es que se ha dado, cuando tú traes algo, lo vas conectando. Sí. Por ejemplo, en el club de lectura, vamos en el 4.º libro, que me metí en el trabajo, porque empezaba a leer más newsletters que libros. Y me estaba metiendo ya muchos hobbies nuevos. Resulta que soy muy curioso, me estoy dando cuenta, de cripto y de blockchains, me llama mucho la atención. Y uno era encuentra tu felicidad o descúbrela, otro es hábitos atómicos, y otro es encuentra tu propósito. Ay, sí. Por ahí, las te van llevando, y pues dices, es que sí cae el 20. Y entonces, bueno, pues, por ahí voy. Oye, y cuéntanos ahora un poquito de tu trabajo, de lo que ahorita estás, cuánto tiempo llevas, o te graduaste de Derecho y cómo empezó tu vida laboral. Yo empecé a hacer prácticas en un corporativo. Ok. Hace 19 años. Ok. Hace 2 años, bueno, empecé en Secretaría Corporativa, que es todo lo civil, mercantil, todo lo área jurídica. Todo lo que enseñan en la escuela. Y en la escuela yo llevé una clase de Derecho Laboral, muy mala. Entonces, jamás pensé dedicarme a eso. Y como a los 6 meses o al año, me invitan a irme al área laboral, que es lo legal del recurso humano, es otra área. Y me encantó. Y ahí ya llevo 17 años, perdón. 11 años en lo individual, coordinando abogados a nivel nacional, su facturación, entrega de expedientes, inspecciones, era mucho trabajo. Y desde la reforma laboral, que se empodera más al trabajador y a los sindicatos, me invitan a lo colectivo, que me gusta todavía más. Entonces, pues, creces mucho, pasas por momentos difíciles, retos, pero es una empresa que he visto crecer, como he visto crecer a Monterrey. O sea, cómo ha cambiado mi ruta al trabajo, cómo empieza a haber más tráfico, cambia, cómo la empresa ha evolucionado, ha innovado, pero de una manera muy responsable. Entonces, tengo mucha tranquilidad de eso. Qué padre. Entonces, llevas 19 años desde que empezaste las prácticas hasta hoy en día en esa misma empresa. Sí, hay amigos que ya no están, hay amigos que llegan. Me dicen, ¿cómo aguantas? Pues es que estoy cómodo. O sea, no, puede ser un defecto estar cómodo, algo en contra. Estoy muy satisfecho. Sí, porque no es muy común ahorita la estabilidad laboral, la verdad. No, ahorita. Y creo que la palabra correcta es satisfecho. Aparte, antes era la gente de siempre. Tú veías, se salía el que se jubilaba,
o al que encontraba una super oportunidad. Y ahorita, en el pasillo ves gente que no sabe si van de visita, si están en otra empresa, si son híbridos. Si vas a conocer a esa persona, es como que dices, oye, ¿cómo ha evolucionado el mundo? Sí, sí. Oye, ¿y cómo manejas el balance entre, o sea, la condición de tu condición de salud, con las exigencias laborales, las tuyas personales también por tu agenda apretada? No, pues mira, afortunadamente puedo trabajar en un escritorio, en la sala de juntas. Puedo agarrar un Uber o pedir un Uber e irme a Podaca, San Nicolás. Así como viajar solo, pues avisas y te tienen todo para que viajes solo, aún cuando pasas siempre aventuras que no predices y tienes que resolver lo que te cambian de último minuto la puerta. Y es padrísimo eso, porque solo es de lo que te acuerdas, de eso es cómo lo resuelves. Entonces, ha sido una ventaja, me queda muy cerca de mi casa también todavía. Y es un lugar muy regio, muy humano, todavía con esos valores de antes la mayoría de la gente. Entonces, no puedo generalizar, pero me da muchas facilidades, sin abusar. Entonces, a mí me sale una cita ahorita en 4 meses o en 1 año, entonces yo la calendarizo en el Outlook y bloqueo ese horario para decir, oye, desde ahorita no te voy a avisar un día antes o el mero día que tengo algo que atender. Y, por ejemplo, uno de los doctores me dice, oye, ¿por qué no manejas? Y yo, es que sí aprendí, le digo, pero ya no manejé. Pero pues dime por qué no manejas. Le dije, pues porque está padre no manejar. Y dice, ahorita, pues, ¿cómo le haces? Pues pido un Uber, o mis papás que vivo con ellos, o hay maneras, o amigos que pasan por mí, me llevan. Muy padre. Y Pero eso es la manejada. ¿Y para viajar? en aeropuertos, yo sí, pues pide la silla de ruedas. ¿Pero Esa- todas solo? Sí. ¿Y la maleta? Pues la metes. Es normal. Mi hermana vive en Estados Unidos, entonces te vas. Ahorita los imponderables son que ahorita la gente que está, por ejemplo, en Houston, me parece, ya no hablan español, los que te ayudan. No sé qué, es como pakistaní o algo, son de otra región. Entonces no hablan ni bien, ¿Ni inglés? ni hablan el inglés mal como nosotros, lo hablan diferente, ni hablan español. Entonces como que batallas un poco. O yo me llevo mi silla de ruedas por si acaso, que es la que cuando viajo, y para no llevarme a mí para batallar la meto con las maletas. Claro que te la entregan hecho pedazos, pero por eso son. Y la vez pasada llegué tenía 8 horas de espera en Houston, y pues yo me puse mis audífonos, me puse a leer, escuché música, todo, y donde volteo, cuando decía acercar la hora, decía Omaha, Nebraska en el... Y es que yo no voy a ir a Omaha, Nebraska. Entonces voy al front desk y pues no, pues déjame ver, y pues tráeme por favor el shuttle. No, es que ya no vas a llegar a ver. Yo no me voy a parar de aquí, me sentar ahí hasta que vengan por mí. O sea, como una protesta pacífica. Y ya llegan por mí y así ya era de noche casi. Entonces se empieza a vaciar el aeropuerto y ves que va bien lento el camioncito porque ya están las puertas, las tiendas cerradas, y empecé a hablar en inglés con la mujer que manejaba. Y luego no sé qué dije. Y me dijo, ¿hablas español? No, pues yo soy de El Salvador, no me acuerdo dónde era. Y me dice, déjame hablar. No, pues trae retraso al vuelo, písale. Y ya afortunadamente llegué a tiempo y todo. Qué bueno, qué bueno. Y todavía llegamos y había unas chavitas y miren, él es abogado, hablen con él. Y yo estoy harto, cansado. Oye, y o sea, otros retos médicos que hayas tenido, o sea, por ejemplo, en pandemia, que fue un reto médico para todo el mundo, ¿qué fue para ti pandemia? Pandemia estuve ocupadísimo, porque donde trabajo fue actividad económicamente preponderante, entonces fue más trabajo de lo normal. Wow. Me tocó participar en el comité que mantenía cómo mantener las operaciones, que eso yo lo había visto un poco de practicante con el aviar. Si era aviar, yo llevaba las estadísticas. Entonces ahora acá, pues, preparar lineamientos, si hacía falta pruebas, pedir pruebas en Querétaro, en Estado de México, ¿no? Buscar los resultados, si el gobierno decía contramedidas, cómo aplicarlas, proveedores, cuáles funcionan, pero la gente no las quiere, cuáles no funcionan, pero la gente las quiere. Y era mucho.
Entonces, pues te mueves menos y no te das cuenta. Emocionalmente, pues me iba al parque enfrente de mi casa, me di cuenta que había gente que hablaba de otros idiomas porque lo escuchaba por la ventana, y me iba al parque. Teníamos colibríes que iban a visitarme cuando trabajaba, y empiezo a hacer yoga, y yo me meto a budismo en línea. Yo ya había estado en Kabbalah, que está muy padre. Kabbalah te ayuda a trabajar demasiado en ti, es muy agotador. Y luego un budismo. Kabbalah es lo de los judíos, ¿verdad? Es de los judíos. Sí, o sea, tiene 2000 años o más. Okay. Y hace poco lo encuentran y empiezan a hacer libros y cursos. Uno muy padre es Abro the Darkness, que es como canciones en el iTunes. Y te imprimes PDF y cada capítulo te mandan las mismas preguntas. Y si las quieres contestar bien, te puedes tardar media hora más. Y son las mismas preguntas. Y luego Into the Light. Y luego nos juntamos en un punto central. Bueno, una señora encontró a un amigo en un gimnasio, le platicó, le gustó, me invitó. Pero luego él ya se casa, se hace más difícil y ya dejamos de ir. Fui a Kabbalah, a budismo, a unos cursos de meditación y de introducción. Entonces, total, me meto a budismo y tenía un día en la noche con Casa Tíbet México, otra con Casa Tíbet Monterrey, otra con Guadalajara, de repente había Cancún. Los fines de semana me metía a retiros con monjes que habían estado en el Tíbet y ahorita están en Estados Unidos. Y meditabas en la noche cuando oscurece, te relajas, una hora y media, 2. Después, todo el día, el sábado, curso, retiro. Y el domingo, mediodía. Entonces, estaba bien ocupado. Por eso, cuando regreso del COVID y después de las vacunas, me doy cuenta que mi brazo no estaba como estaba antes. Okay. Pero mentalmente, medio físicamente, sí, no me fue mal. Y no nos enfermamos en mi casa, éramos... Qué bueno. Porque yo no me podía enfermar si yo estaba en ese comité y yo sabía todo lo que podía funcionar y lo que no. Ya. Aparte de que pues, sí nos cuidamos Claro. más responsablemente. Oye, y de todos esos cursos y el budismo y así, ¿con cuál fue con el que te identificaste más o qué sacaste de cada uno? Mira, hay un libro que recomiendo mucho, Ajá. que se llama El Camino del Bodhisattva. Bodhisattva es la mente altruista. Y lo escribió Avalokiteshvara, que fue un monje que supuestamente estuvo en un convento, pero nunca hacía nada. Entonces la gente se preguntaba si estaba ahí porque el papá daba dinero, si estaba ahí porque qué hacía, porque no hace nada. Ajá. Y cuando fallece, investigan su cuarto, empiezan a recoger y encuentran unos escritos. Entonces, ese libro está padre, son 1000 hojas casi, pero léanlo si pueden, está muy interesante. Wow. Porque dentro de lo que te habla te dice que pues, siempre debes estar firme como un tronco de madera. Si te va bien, estate firme porque no siempre te va a ir bien. Si te va mal, estate firme porque nunca te va a ir mal. This too shall pass. Sí, y cómo ayudar a los demás. Y eso es muy cierto porque es como el egoísmo, el altruismo egoísta. Si tú haces bien a los demás, te rodeas de lo mejor de los demás. Y pues por ende estás mejor tú. Padre. Bernardino, te quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento de tu vida, o sea, porque ahorita todo lo que nos cuentas, como que siento que nunca te diste tiempo, nunca te permitiste a ti mismo preguntarte el ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Hubo algún momento donde sí te lo preguntaste? Eso me doy cuenta cuando hablo, por ejemplo, ahorita. No. Okay. ¿Nunca te victimizaste por tu síndrome? Wow. Jamás. Es que ni siquiera... No, pues ¿a qué horas? Ya sé, por toda la historia que platicas desde que este hombre disfrutó, te mantuviste ocupado siempre. Te sigues manteniendo ocupado. Activo, pero ahorita disfruto mucho también la soledad. Así disfruto mis amigos, a salir, por ejemplo, un equilibrio. O sea, yo disfruto mi casa demasiado y me gusta mucho estar solo por elección, o irme a tomar un café o un té a una plaza y leer, o hacer cosas solo también te llena de energía. Y también son etapas. Y cuando estás con gente, también te llena de energía, porque hace poco fui a comer con unos amigos un domingo, que fue cuando se acomodó, y fuimos a comer a las 2 de la tarde y salimos a las 9 de la noche. Entonces fueron 7 horas de estar en un domingo en un restaurante, pero sales cargado de energía. Cuando eres muy metódico,
cuando todo tienes muy estructurado, necesitas quebrar algo para desaburrirte o para volver a encontrar el gusto. Claro. Bueno, me pasa a mí. Y ahorita que también dices solo por elección, ¿nunca también estuvo en planes una pareja, algo? Ah, claro. ¿Tuviste novias? No, pero sí le he tirado a la onda muchísimo. Pero no tan formal. Pues a veces creen que es más formal. Pues vas buscando. Y hay gente que no es para siempre. Hay gente, cosas que puedes tolerar, pero entre más conoces a alguien, dices, este detalle, y no es que sea tan exigente, pero es que esto de plano, o la familia no, o esto no, y para qué me meto. O sea, estoy abierto, obviamente. Y, por ejemplo, en carrera por ahí, si ya no había nada que hacer, yo ya tenía ganas de estar despierto después de encuentro. Yo compraba rosas y las iba a repartir a las casas. Pero luego se me olvidaba decir. Entonces ya cuando se enteran alguna amiga, pero ¿cómo? Si mi hermana y yo nos peleamos para ver de quién era la rosa. Y yo, fue un agarre. Y yo, no, pues se me olvidó decirles. Pero era varias, no era una. Entonces, Picarón. entonces era, pues sí, pues no, me divertía. Qué padre. Oye, y ahorita que ya nos platicaste, que nos diste un adelanto de lo que viene, que es, bueno, de lo que te gustaría, tu proceso de coaching y todo eso, cuéntanos ya, como para ir cerrando el programa, ¿qué fue lo que más te gustó de venir a platicar aquí con nosotros? ¿Con qué te quedas? Salirme del trabajo, no. Pues me gusta mucho porque si no nos damos esta oportunidad, no ves hacia atrás, no reflexionas, es que es hacia adelante siempre, 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 y es necesario internalizar todo lo que hay adentro, el que te haga ver que ya tienes que tenerte tantito y dar algo de lo que has recibido, de algo que puedes ayudar a gente, como acaban de decir, que no se atreve, que se encierra, que se crean sus propias barreras, y la gente puede transformarse. Y vean la serie de Ver cuando puedan. Está buenísima. Yo ya la vi. Yo estoy encantado con esa obra de arte. Y es, primero, los primeros capítulos hay que aguantar, porque es como Alfred Hitchcock, aguantar la tensión, pero las transformaciones personales, los problemas familiares, profesionales, personales, los apoyos que encuentran donde no hay, cómo piensan que nadie está apoyándolos y si hay alguien que no ven, es de reflexionar cada capítulo. Okay. Y las frases, está padrísimo. Ahorita que dijiste dar un poquito de todo lo que tú has recibido, ¿qué es lo que estás dando ahorita y qué es lo que has recibido? No lo sé, es que yo creo que lo que voy a dar es tratar de dar con estas oportunidades, tal vez con lo de la participación en la obra de teatro, tal vez con lo que les he platicado antes. Hace poco de la escuela a mi mamá me invitaron antes de las elecciones a dar una plática de por qué votar, y ahí pues das tu idea y juntas toda una historia de por qué, cómo afectan las redes sociales. Tratas como de meter algo muy global para que se lleven algo, te lo tomas muy en serio. De hecho, al final, una señora iba a dar otra plática, me dijo, conectaste las ideas padrísimo, porque cerrabas con algo y luego abrías con eso el siguiente tema, y sí le dediqué tiempo, y tal vez con el coaching pueda ayudar a alguien a ser más feliz de lo que es, o más darse cuenta que es muy capaz. Y quiero, no sé, que mi sobrina tenga un buen tío que la cuide, que la haga divertirse. Muy bien. ¿Y cómo defines éxito? Volviendo un poco, es atreverse, fallar, aprender. Hay un camino para hacer las cosas y no te das cuenta, pero llegas. O sea, según tú o no te diste cuenta que era parte del camino y llegas. Y también, como es si ayudas a los demás y están bien los demás, tú sin querer vas a estar espectacularmente bien. Y se va a batallar, como les he dicho, pero hagan las cosas más fáciles. Es como mi clase de piano, búsquense una clase que quede cerca de la casa, cerca del trabajo, busquen una clase de pilates que sea muy buena, donde haya una muy buena maestra,
busquen los mejores médicos, que disfrutes ir con ellos y que puedas aventarte una consulta de 2 horas platicando, que hasta que ellos te empiezan a hablar de su vida. Busquen, celebren los triunfos, descansen. Vean películas de llorar. Es que yo no me siento muy exigido, pero ya que les platico, sí, pues sí hago cosas. Pero no, nunca estoy donde yo... Un amigo una vez me dijo, es que te exiges mucho y por eso nos exiges a los demás, pero no te puedes enojar. O cuando nos dices algo, lo dices tan de buena sentido, buena, que no te puedes enojar. Entonces, pues yo creo que por ahí va. Ok, me encanta. Me gusta. De hecho, ahorita que también quiero algo, cuando platicamos de que les gustaba a los dos ver como estas series de llorar o de dramas o tristes, siento que justamente en la clase de cerámica una chava me preguntó de que, ¿y qué haces cuando estás bueno, no sé qué preguntaron, y la reflexión fue el disfrutar hasta cuando estás triste, de que lo que decías de sentir como todas las emociones y cómo explorarlas, de que una vez me pasó que estaba triste y yo era de que wow, que estoy triste, de que wow, que me puedo sentir así, wow, que es una emoción, wow, que la estoy viviendo, wow, que la estoy sintiendo, y era de que hasta disfrutar estar triste, porque es como es una emoción. Es darte cuenta de que estás vivo. Hay que conocer las emociones, hay que ponerle nombres a las emociones. Y The Bear es comedia, no es triste, pero está muy fuerte y tiene cosas muy emotivas, pero es como el arte. A mí ir a un museo me aburre si voy solo, pero si investigas al autor, al artista, o te platican las obras, dices, como un ser humano como yo tuvo la mente, la visión de que con esto ya que te explican crear este sentimiento. Y un ejemplo fue hace poco en Marco, había una mesa con botellas de barro como deformes, todas diferentes. Entonces yo pregunto, ¿qué intentó hacer aquí el artista? Dice, es una crítica al comercialismo, a lo que nos impone lo comercial, y refleja que supuestamente la botella de Coca-Cola es la botella perfecta. Y por más que todos queramos, no podemos llegar. Entonces aquí es un ejemplo de que como las mujeres, dice, buscan el cuerpo perfecto, hacer todo perfecto, y va a haber de todas las formas, pero ninguna va a ser la botella de Coca-Cola, porque no existe. Rayar. Entonces eso es lo que te quedas, se me quedó grabado, y te deja algo. Claro, el cuerpo perfecto es el que tienes, porque es con el que puedes disfrutar es el todo que te lo funciona. demás. Exacto, te es el funciona, que te ayuda. Es el que te lleva a la clase de piano, a la clase de pilates. Esto es lo perfecto y es lo que te mantiene. Y gracias porque permite. Lo tengo. Ajá, y hay gente que es más capaz en otras cosas, más incapaz en otras. Entonces, por eso se debe decir, en vez de incapacidad, necesidad de asistencia, porque todos necesitamos asistencia para algo. Claro. Y todos somos capaces. Oye, y ahorita siento que también era más fácil antes, en los 80s, 90s, porque no había redes y tanto, y los niños no estaban expuestos a como también lo bueno y lo malo del mundo, o sea, la realidad. Pero ahorita que ya estos niños están expuestos a todo, pues a lo mejor y también les afecta mucho en su autoestima y todo. Entonces, yo nomás quiero un mensaje que tú le pudieras dar a un niño que a lo mejor y no tiene lo mismo que tú, pero algo parecido, sí, o lo que sea, que está batallando mucho con su autoestima o emocionalmente. Mira, hay adultos que las redes sociales les impactan. También. No me explico. Pero mucho, y hay estudios. Si bien te puede generar eso, es que todo está en el manejo que te den en tu casa. Que eso es lo que nunca me he puesto a hablar con mis papás. Hace poco, en una fiesta de un amigo foráneo, me invitó a su ciudad y era como una boda, porque era fiesta de él, de su esposa, una primera comunión. Era una boda, música en vivo, en un muelle, estaba padrísimo. Y yo ya había conocido a sus papás cuando habían venido a la graduación. Y estando con él, platicando solos, ya de noche, o de madrugada, no sé. Y me enseña su celular y su WhatsApp. Y era un mensaje de su mamá que le escribió. Le dijo, oye, ahora que tú, más o menos, palabras más, palabras menos, ahora que tú eres papá te das cuenta de la importancia de lo que es tener hijos. Imagínate cómo han de ser los papás de tu amigo, que él está aquí contigo, y hacía un discurso. Me dijo, nada, te lo enseño y te lo comparto para que veas lo que pienso de ti también. Entonces, así como te pueden crear esas inseguridades, pero también te pueden abrir con estas herramientas, con estas experiencias,
en que no estás solo, en que hay más, en que hay otras situaciones que la gente enfrenta, que no enfrenta, que si bien nos bombardean lo negativo, hay demasiado positivo que no vende, que no se dice. Y entonces yo le digo... Hay que buscar eso. Sí. Y también buscar, yo creo que los papás, si sienten que no pueden pedir ayuda, porque a veces yo veo papás que cargan mucho peso y no hablan tan abierto de temas de hijos a veces, cuando ahorita está demasiado abierto, cuando yo era niño no era. Todo estaba más privado, y también el manejo que me dieron en la escuela, obvio, y hay muchos héroes invisibles. Yo acabo de ver un video que me encantó, que de hecho se lo mandé a Cheito, que decía, o sea, habla del poder de las palabras de los papás. O sea, un papá le puede decir a una niña que existe el ratón de los dientes y la niña se lo cree. Le puede decir que Santa Claus existe, la niña se lo cree. Así como le puede creer que Santa existe, puede creerte cuando le dices que no es buena en algo, que si es un inútil, que si no le echa ganas, o a que está hermosa, eres capaz, eres inteligente. Entonces todo viene también a raíz de las palabras de casa, o sea, de tus papás y la seguridad y amor que te dan. La autoestima que generes, de la resiliencia, como a mi sobrina, vas a batallar, inténtalo. Y a veces se frustra porque no se da por vencida. Pero depende mucho de la resiliencia. Sí. Pero hasta cuando ahorita, si estás en el ecosistema te influye. Y también, por ejemplo, un amigo, estábamos en La Habana hace mucho. Hay memorias. Hay experiencias que se te quedan marcadas. Y él decía, hay que cuidarnos con quién nos juntamos, porque si te juntas con gente chismosa, vas a ser chismoso. Si te juntas con eso, vas a sacar eso de ti. Todos tenemos todo. Entonces, pues, si te gusta hacer algo, pues júntate con ese algo, rodearte de ese algo, que te sume, te ayude, en vez de restar, y te tienes que volver más exigente con quién pasas tiempo. Claro. 100%. Antes de irnos, quiero saber cuál es tu serie y tu película favorita. Serie The Bear, hay varias, pero esa es la que ahorita me tiene muy marcado. ¿Otra, aparte de The Bear? Ya que ya hayas visto ya hace tiempo. Me gusta mucho Severance, como la burla del trabajo. Me gustó mucho, muy buena la de que hizo Cuarón con Cate Blanchett, Disclaimer. Ay, muy buena. Y esa te enseña cómo nos dejamos guiar por chismes, por lo que vemos. El Kabbalah te dice que nosotros vemos el 1% de la realidad, no el 99%. Entonces yo ahorita los puedo ver sentadas y yo no sé si durmieron bien, si traen algo felicidad. O sea, yo las veo ahí sentadas nada más aparentando algo, pero puede haber más atrás. Y como a veces por no querer revictimizarnos, evadimos en vez de enfrentar. Está muy buena la serie, está muy padre. Y Lubezki hizo la iluminación, entonces está espectacular. Y películas, casi no veo películas ya, pero película... Pues con la serie yo creo que también es una excelente recomendación, si no se te ocurre una movie. The Morning Show también es muy buena. Sí. Cómo abordar los temas de actualidad, bastante bien hechos. Pero bueno, por ahí van mis gustos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Bernardino. De verdad que escucharte y platicar contigo. Bueno, ahorita que decían de con quién te juntas, hay que juntarnos un poquito más. Sí, porque tú te mantienes muy ocupado. Ya vine también a ser amigas. Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos platicaste. Y pues bueno, ahí compártenos si tienes ahí para poner en el programa lo de coaching, si la gente te quiere encontrar, si te quiere preguntar algo, ahí lo estaremos compartiendo también en las redes. Y pues bueno, esto fue Perfectamente Incómodas y gracias, Bernardino. Bye. Gracias.